Porque teníamos un objetivo, muchachos, teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito, y ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. A record-breaking run of games without defeat. Ha ganado la Argentina el equipo de Scaloni. Continúa el invicto. The first major trophy in decades. The captain and the legend, they say, is looking down on them from above. In the build-up to Qatar 2022, Argentina was obsessed with the World Cup. The national team are unbeaten since 2019. They're Copa America champions, having beaten Brazil in the final last year to win the first major trophy in nearly 3 decades. It's probably Lionel Messi's last World Cup. It is also the first World Cup since national idol Diego Armando Maradona passed away. All of this adds up to a frenzy in Argentina ahead of the tournament. Unlike many European countries, there has been little debate about the controversy surrounding Qatar hosting this World Cup. For Argentines, it is all about winning a 3rd title. Juega Argentina y se para el país. O sea, no hay nadie en los hospitales, en los trabajos, en la calle. No se trabaja directamente cada vez que juega Argentina. Supporters from all walks of life will be travelling. Yo laburo de albañil, de pintor, y yo tenía los ahorros de mi vida en dólares y me quería comprar mi primer terreno. Lamentablemente Argentina está pasando por un mal momento que hoy el terreno te salía 2 millones, mañana te sale 3 y nunca se llegó y nada. Un día me senté y dije, tengo que estar en el Mundial y viviré alquilando, cuando venga volveré a juntar de vuelta de cero, pero ahora estamos pensando en el Mundial y no se me cae ni una lágrima tampoco por la decisión que tomé. This group of supporters found some of the cheapest available accommodation in Qatar, in Barwa village. They joked they're going to take over the village, which in turn brought about the name of this group of around 1,500 supporters. En el Barwa igual paran argentinos, uruguayos, mexicanos, brasileros, siempre tratando de que fomentar la solidaridad y la empatía ante todos. O sea, somos rivales, no enemigos. For José Serio, this will be his 5th World Cup. Es un mundial distinto porque se da en un contexto donde la religión del país influye mucho y hay muchas restricciones y hay que respetar esa cultura. Serio says every World Cup is different, but what does not change is the difficulty facing fans travelling from Argentina. El hincha argentino que viaja desde Argentina hace un triple esfuerzo que el hincha argentino que viaja de otros lugares del mundo por temas económicos, que ya sabemos la situación del país, y sin embargo la gente se esfuerza, vende su auto y cada uno hace su locura para poder llegar. Not buying a house, selling a car, just some of the measures some supporters take in a country on the brink of economic and social crisis. Inflation is expected to hit 100% this year. A shortage of reserves in the central bank has led to the creation of several different exchange rates that skew the country's economy and makes travel all the more expensive. El argentino lo que tiene es que se adapta muy rápido a toda situación y encuentra la vuelta para llegar y avanzar o ir contra sus objetivos. Travel agent Sebastian Ciafino says a 3-night package with flights costs around $2,500 and that is without tickets to games. In October, the government announced a new exchange rate for international tourism. Es un dólar que es al que uno puede acceder para viajar al exterior, que es el dólar oficial, más una serie de impuestos que hoy en día estaba en un 75% y bueno, con la última actualización llegó a un 100% de impuestos. Overseas spending dropped by about 30% in the weeks after the new tax was announced. Meanwhile, some supporters took a very different route to the World Cup. Arrancamos a pedalear desde Ciudad del Cabo el 14 de mayo. Hicimos, en total 10.000 kilómetros, 13 países, 2 continentes. This group of friends from Córdoba cycled to Qatar. Tenemos ganas de adelantar a la selección porque amamos a Messi y porque nos encanta la aventura, por eso nos unimos en este camino, estos 4 locos. As well as reaching Qatar on bicycle and making their own documentary along the way, they wanted to create awareness about deforestation in Argentina.
plantar un árbol por kilómetro recorrido en las sierras de Córdoba, porque están bastante castigadas en estos momentos y bueno, queremos aportar la difusión que estamos teniendo en todos lados para que la gente se concientice de eso y se sume a reforestar tanto Córdoba como todas las partes de Argentina. While the men from Cordoba were cycling across Africa, back home in the months building up to the tournament, Argentina became obsessed with one of the time-honoured World Cup rituals. Figurita cambiamos 1 a 1, escudos 1 a 1. Después hay unos stickers extra, pero bueno, se cambian por más figuritas. Okay. ¿Algunos cotizan más? Y bueno, Messi, Cristiano, Neymar son por más. ¿Cuántas figuritas hay que tener para vender? Y Messi se cambia por 20, 30 figuritas normales. O como 10 escudos, algunos lo cambian. Orlando has been selling stickers here since the 2014 World Cup. He says the so-called special stickers are at a premium. Y vienen 4 variantes por jugador. Tenés, por ejemplo, a Messi, tenés el base, que es el rojo, el bronce, plata, y acá debería estar el oro, que lo vendí esta mañana. Son las 4 variantes. En total son 20 jugadores y multiplicar por 4 variantes te dan 80 stickers. Esa es una colección completa de los extra stickers, que es bastante. El de oro está a 25.000. 25,000 pesos, for context, is just under half the current minimum wage in Argentina. For families, completing the album has been an odyssey. Fue muy difícil. Hubo unos días donde hemos recorrido 5 o 6 kioscos de distintos barrios así, o sea, vas pasando de Caballito, Almagro, Flores, y no conseguíamos y todos los kiosqueros se quejaban porque no les entregaban, o tenías un kiosquero que el valor de venta es 150 y pedían 250 pesos por sobre. Así que estuvo complicado. Even the government stepped in to try to resolve the dispute between Panini, who make the stickers, and the newsstands, who said there was not enough supply. Alejandra's 14-year-old son, Gonzalo, managed to complete his album moments before we spoke to them. Cuando era más chiquito hice el de 2014 y de los de la Copa América, pero nunca los llegué a completar. Este es el primero que completo. ¿Calcularon el costo de completar? No quiero, no quiero calcular. So what led to the shortage in Argentina? Es normal, pero la única diferencia es que hubo más demanda de lo que se produjo. Ese fue el cuello de botella, que no había suficiente material para la demanda que hubo. Esa fue la diferencia, pero si el Mundial siempre es así, masivo. This World Cup will be emotionally charged for many Argentines. It will be the first since Diego Maradona passed away. Maradona para mí, para el resto de los argentinos, es un ídolo. No solo lo queremos porque fue un jugador que nos trajo tantas alegrías en un contexto donde los argentinos la necesitábamos, sino porque como persona nos sentimos identificados, porque es alguien que de la nada logró conquistar el mundo. Es un ser querido porque nos identificamos tanto en los triunfos como en sus derrotas. Es alguien que siempre se reconstruyó, cayó en ruinas y volvió a resurgir, así que el público argentino, que es tan pasionario, se identifica mucho y lo considera casi un dios. Muralist Martín Bron painted this 1,600 square meter Maradona mural in downtown Buenos Aires. Elegí esta imagen porque, aparte de que me representa, es una imagen donde vemos al espíritu de Diego. O sea, Diego era esto, ¿no? Es garra, pasión, ir adelante, no importa el obstáculo, sino siempre sortearlo, y así le pegaba la piña a la vida. Precisamente porque quien se levanta, ¿no?, y va a trabajar todos los días en esta calle tan transitada, es buenísimo recibir esa arenga de Diego Maradona como lo hacía con su equipo para salir victorioso. Y precisamente porque estamos lejos de la imagen del triunfo. Yo creo que la vida normal se trata de triunfos y derrotas, y eso es lo que engloba siempre Diego. Maradona is a social phenomenon. When he died late in 2020, hundreds of thousands took to the streets across Argentina and across the world to mourn him. Y yo soy partidaria que el Diego está. Yo cuando hablo de Diego Maradona desde el 25 de noviembre del 2020, hablo más en presente que nunca. The commentary of Maradona's goal against England in the 1986 World Cup quarter-final is etched on the Argentine national conscience. And while Argentines still celebrate the 1986 World Cup, the goal, the infamous Hand of God goal, and the title itself,
the way Argentines watch, analyse and debate football today is changing. Hay mujeres relatando partidos de fútbol masculino, son pocas. Cada vez esperemos que sean más. Tenemos la escucha culturalmente adaptada, ¿no? Digo, una escucha muy patriarcal en ese sentido, como que estamos acostumbrados y acostumbradas a que quien nos cuenta el fútbol es un varón. Y entonces de esa manera también nuestros referentes son varones. Y eso está cambiando. Natalia Maderna is one of the journalists who will be commentating the World Cup for national radio. She began commentating the women's game in Argentina, which has been professional since 2019. And Maderna says the larger presence of women in the football media, as well as the progress of the women's game, is on the back of the struggle for women's rights in Argentina. El reclamo del fútbol femenino profesional en la Argentina, yo creo que, y estoy casi segura, entro en el campo de las hipótesis, pero estoy casi segura, que no se podría haber dado si no hubiese existido antes un ni una menos. Not one less is the movement of protests over domestic violence that began in 2016. El ni una menos lo que generó fue un terreno fértil para reclamos y luchas por parte de las mujeres, también futbolistas. Yo creo que no hubiéramos tenido un fútbol femenino profesional sin un ni una menos. Y el fútbol femenino yo creo que logra una mayor visibilización y tracción por el movimiento popular de mujeres en la calle en la Argentina. To the backdrop of economic worries, a changing society, the expectation of its fans, and the absence of Maradona, Argentina faced Saudi Arabia, Mexico and Poland in Group C. Expectations are very different to 4 years ago. After a disastrous 2018 World Cup in Russia, the Argentine FA appointed Lionel Scaloni as coach. In his early 40s, Scaloni had no formal coaching experience at club or international level. And in terms of Scaloni himself, of course, the expectations were pretty low when he was first appointed. I mean, over time, he has developed his own style of play. He wants Argentina, after all, to be, the ones with the initiative in games. So that's a big development for Argentina to have a manager who was given this sort of time and who has been proven right in every step of the way. Football writer Santiago Bausá says Argentina's coach Scaloni has found a formula that works. He has put together a record number of games without defeat. He won the Copa America in 2021 in Brazil, Argentina's first trophy in 28 years. He's also overseen a change of players in the team, but this is still a side that is based around its captain. It feels like Messi has, of course, taken a big burden off his shoulders to finally get that silverware for Argentina, his first one. It would mean so much to see not just the national team but also Messi winning this World Cup, culminating with the one trophy he's been chasing for his whole career. It feels like this could be a team and a time, even given his brilliant form with PSG, that this could be it. This could be the moment in which he achieves it. So journalists and fans alike believe this could be Argentina's World Cup. History teaches supporters to be cautious. In 2002, Argentina was recovering from a dramatic economic crash, and there were hopes a strong national team could bring some much-needed joy to the country. Yet that team crashed out at the group stage. Fans are wary, but many are convinced this will be the World Cup of Messi, but also the spirit of Diego Maradona.